¿Cómo ser millonario ganando riquezas injustas? Lucas capítulo 16, verso 9. Para comenzar, quiero decirles que muchas veces el evangelio que nos enseñan o el que no nos enseñan, en mucho tiene que ver con los resultados que tenemos en la vida. Me recuerdo de un amado en Costa Rica, anciano de la iglesia, que un día dijo: mi papá fue zapatero, yo soy pobre y mis hijos también van a ser pobres. Él sentía orgullo de la ruina y de la pobreza, porque por supuesto en su forma de pensar, los pobres heredarán el reino de los cielos. Entonces, pues imagínense, ¿verdad? El papá había sido muy pobre y él dice: yo soy pobre y mis hijos también todos van a ser pobres. La forma en que nos enseñan muchas veces tiene que ver con los resultados. Hoy vamos a aprender algunos principios bíblicos que pueden potencialmente transformar nuestra vida de pobreza a riqueza, a prosperidad. En 2 Corintios 8:9, hablando sobre dinero, porque estaba hablando sobre cosas materiales, el apóstol Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico. Recuerda, está hablando de dinero, y dice: para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él está hablando entonces de riqueza. Está hablando de prosperidad, está hablando de abundancia. Y hoy, como dije, vamos a mirar algunos principios que han dañado a la iglesia y que han dañado al creyente y que le han dado una mentalidad de pobreza, una mentalidad de ruina, una mentalidad programada para perder. 2 Corintios 8:10 dice el apóstol: y en esto doy mi consejo. Cuando él está hablando de que el Señor se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice: en esto yo a ustedes les doy mi consejo. ¿Por qué? Porque esto os conviene a vosotros. Si hay un tema que a usted le convenga, posiblemente sea este tema, porque este es un tema conveniente. El tema económico es muy, pero muy importante en la vida de todo ser humano y de toda persona que caminamos sobre este planeta. Es muy importante. Y lo primero que tenemos que entender, que debemos entender todas las personas, es que el Señor nos ha llamado a riqueza, a abundancia, a prosperidad. Es más, hoy no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de estos temas, pero quiero decirle algo que yo creí y me di cuenta cuando leí Deuteronomio hace muchísimos años, cuando era jovencito. Me di cuenta que la pobreza era una maldición, y usted puede leerlo ahí. Es una de las consecuencias, tener necesidad de todas las cosas, andar pidiendo prestado, es una maldición. Así es que lo primero que yo comencé a entender en la vida fue: tengo que salirme de esta maldición, porque Dios no me llamó a ruina, ni a necesidad, ni a pobreza. Cuando uno es honesto consigo mismo y comprende y conoce y aplica y entiende el evangelio y sabe que el evangelio es poderoso y es capaz para poder hacerlo salir adelante en todas las cosas, en todas las cosas. Por eso yo le voy a ser honesto y le voy a decir un secreto. Si a mí alguien me dice: yo soy evangelista, yo soy pastor, yo soy maestro, yo soy siervo del Señor, y andan una pura miseria, no le creo. No le creo, porque el evangelio es un evangelio que nos saca y nos liberta, que nos transforma en todas las áreas. Es que es bíblico. La Biblia no es solo que diga: es que el Señor salva el alma y el resto que se lo lleve el tren. A Dios le interesa toda nuestra vida, todo nuestro ser, todos nuestros detalles, todo nuestro entorno, todo nuestro alrededor. Por eso, si alguien dice: yo soy siervo del Señor, y usted lo ve en una pura calamidad, usted pregúntese qué evangelio habrá este señor creído durante tantos años, que va de mal en peor.
Evangelio son buenas noticias en todas las áreas, espirituales, económicas, administrativas, todas las áreas. Por eso cuando alguien habla también de esto, de plenitud, pues yo le digo, de verdad que sí, ¿verdad? Muéstreme a ver si esa plenitud se manifiesta plenamente, como el Evangelio dice que tiene que manifestarse en todas las cosas de nuestra vida. Ok. ¿Cómo ser millonario ganando riquezas injustas? ¿Cómo ser millonarios? Los errores que hemos cometido en nuestra vida, las cosas que hemos entendido mal y las cosas que necesitamos entender correctamente. Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Claro, y la gente dice, es que estos ávaros, que la gente ávara, que... Bueno, pero sigue diciendo contentos con lo que tenéis ahora. O sea, el escritor a los hebreos dice, aquellos que ya tienen, que el Señor les dio, porque el Señor no los desampara ni los deja, estén contentos con lo que ya tienen, porque tienen. No es porque no tienen, no, es que como ya tienen, y ahora no sean ávaros, porque ya tienen bastante, tienen suficiente, tienen lo que necesitan, y cuando el Señor nos da lo que necesitamos, o más de lo que necesitamos, porque eso es lo que dice la palabra, que el Señor hará abundar mucho más de lo que pedimos o creemos, entonces sí, ¿ya para qué? Ahora, ¿quién es el avaro? Vamos a ver quién es el avaro, quién es el que tiene el amor al dinero, porque el que no tiene es el que es avaro. Sí, recuerden Israel cuando querían comer carne y no había carne, y de un pronto a otro tuvieron carne y comenzaron en la avaricia a juntar lo que podían porque no tenían. Entonces resulta que muchas veces el que tiene no es avaro, sino el que no tiene. ¿Y por qué es avaro? Porque no tiene, y cuando llega algo pues se hace avaro. Bueno, vamos a entender esto más a detalle, pero comenzamos con la parábola del mayordomo deshonesto. Vamos a ir un poquitito hacia ahí para poder comprender cómo ser millonario ganando o teniendo ganancias deshonestas. La parábola del mayordomo deshonesto. Lo primero que tenemos que entender, y quizá la mayoría de ustedes ya comprenden, es que cuando el Señor habla de esta parábola, Él está hablando de un lenguaje parabólico. Parabólico quiere decir que es simbólico, que es hiperbólico o que es exagerado. Es una comparación exagerada para que la gente pueda poner atención, captar la atención de las personas y puedan comprender una verdad que está en medio de esa parábola. Entonces es un lenguaje retórico. Bueno, ¿qué es retórico? La retórica es una disciplina que proporciona las herramientas y técnicas para expresarse de la mejor manera posible, de modo que tanto el lenguaje como el discurso sean lo suficientemente eficaces para deleitar, persuadir y conmover. Cuando se habla de la parábola esta del mayordomo injusto y cómo su señor le alabó por su deshonestidad y su sagacidad o inteligencia, algo nos quiere enseñar ahí. Quiere usar un lenguaje que expanda, que capte nuestra atención, de modo que nosotros comprendamos una verdad que está detrás de todo este lenguaje. Entonces, la parábola se escribe en un lenguaje verosímil. Si usted busca qué es verosímil, dice que parece verdadero o que es creíble. Es un lenguaje que parece verdadero, que es creíble, que está destinado a captar nuestra atención a fin de que nosotros comprendamos algunas verdades o principios que están detrás de la parábola. Entonces, estamos hablando sobre la parábola del mayordomo deshonesto. En esta parábola dice Lucas 16:8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Interesante, ¿verdad? Que su amo lo alaba por lo que hizo malo. Pero en el verso siguiente sigue diciendo, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. Entonces, ¿qué hay detrás de este principio? ¿Qué hay detrás de ganar? Sí, porque alabó
el amo al mayordomo deshonesto, ¿por qué lo alabó? Porque estaba ganando. Y él dice, yo les digo, ganen por medio de, ganen. Era un asunto de ganar y por medio de las riquezas injustas. Ahora, en este lenguaje parabólico, simbólico, retórico, ¿verdad? Miramos, aquí es donde está una verdad poderosa. Una de las muchas que vamos a hablar en el día de hoy. Pero una de ellas dice en San Lucas 16:8, porque los hijos de este siglo, sí, aquellos que no tienen la mente renovada, aquellos que solamente tienen la mente en lo temporal, en lo material, dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, primero, sagaz significa comprensión y claridad. Y el Señor dice, porque los hijos de este siglo tienen una mayor comprensión y claridad. ¿En qué? Son más sagaces o tienen una mejor comprensión y claridad en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, a los hijos de la luz se les ha enseñado mal y los hijos de este siglo pues están más vivos que los hijos de la luz. Y entonces los hijos de la luz pues siguen ahí, que cada vez van, como dice Deuteronomio, y serán entonces, cuando estén en maldición, serán cola y no cabeza, y estarán en necesidad de todas las cosas. ¿Qué es lo que pasa con los hijos de luz? Y la claridad y la comprensión y la sagacidad. Bueno, primero miremos lo que no tenemos claro, porque es muy importante saber lo que no tenemos claro. Hay muchas cosas que no tenemos claro, pero vamos a ver solamente unas de ellas. Dentro de esas cosas dice Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, recordamos a nuestro amado que decía, mi papá fue zapatero, yo soy pobre y mis hijos serán pobres también. Y él se enorgullecía de ese espíritu de ruina y de pobreza que había sobre su vida, porque en la mente de él, aunque era anciano de la iglesia, en todos los años de vida cristiana, él creía que había que ser pobre para heredar el reino de los cielos. Y claro, que el que era rico, imagínense, eso era difícil, ¿verdad? Que fuera salvo, que era imposible, que era más fácil que entrar el camello por el hueco de la aguja. Que sí, yo creo que algún camello se podía colar por el hueco de la aguja, porque la puertita no era así como que tan imposible. Pero bueno, seguimos. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Ponga atención, porque esta es importante, muy importante, pero muy importante. Es más, le voy a decir, esta me la enseñó el hijo mío. Por eso es que el papá le enseña al hijo y el hijo le enseña al padre. Qué bueno, ¿verdad? Cuando usted es una persona que pone atención y que está dispuesto en la vida a aprender principios espirituales eternos, principios que bendicen, que transforman, que cambian, usted es una persona sabia, que su vida le cambia y que le cambia la de sus hijos y la de su familia, porque usted es una persona que pone atención. Claro, yo le pongo atención, es el hijo mío, y cuando me explica este pasaje yo me quedo y yo digo, bueno, yo siendo pastor por tanto tiempo y no lo entendía, pero bueno, llega un día y hoy llegó el día. Qué gozo, ¿verdad? Primera Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Dígame usted, ¿quién ama el dinero? Es que lo vemos mal, lo vemos al revés. Si usted habla de Bill Gates, del dueño de Microsoft, es una persona que es de lo que le llaman filántropos, es de las personas que más dinero dan a caridad en el mundo, que más involucrado está en África y en lugares que tienen necesidad, donando. Lo mismo pasa con el dueño de Amazon y toda esta gente, ¿verdad? Supermillonaria. Ellos son de las personas que más caridad hacen. Entonces, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Pregunta, ¿quién tiene amor al dinero? ¿La gente que le sobra y que reparte y que hace bienes, o el pobre que no tiene?
Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Quién ama el dinero? ¿Quién lo va a amar? El que no lo tiene. Claro, el que no lo tiene asalta, el que no tiene roba, el que no tiene hace lo que sea por tenerlo. Ahí viene la raíz de todos los males. ¿De dónde? De la pobreza. Vea usted un país que cae en necesidad y ve cómo los índices de robos, de asaltos, de criminalidad suben. ¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, y tenemos amor al dinero cuando no lo tenemos. Entonces, claro, que tener necesidad de todas las cosas, de esto que dice Deuteronomio, es una maldición terrible, porque amamos aquello que no tenemos, y a partir de ahí la gente está dispuesta a hacer lo que sea, hasta que lo maten, con tal de ver cómo lo consigue. Pero quien lo tiene no lo ama. ¿Y por qué no lo ama? Porque lo tiene, o quizá porque lo ha tenido toda la vida. Entonces el dinero sencillamente viene a ser un medio para vivir, para ayudar, para tener, para estar tranquilo. Claro, ¿verdad? Decía alguien, el dinero no lo es todo, pero ¿cómo da tranquilidad? Claro que sí es importante, pero el creyente tiene que entender estas reglas para que pueda comprender, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, ¿quiénes codician? El que no lo tiene, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, porque estaban en la maldición de la ruina, y no teniéndolo comenzaron a codiciar lo que no tenían, y a partir de ahí salen raíz de todos los males. Cuando usted camine en la bendición y prosperidad con una mente no solamente millonaria, sino con una economía que abunde, entonces se van a ir toda esa raíz de males y toda esa codicia y todas esas montón de cosas que vienen a la vida por necesidad. Como dijo alguien en mi país, es que dicen por ahí, es que la necesidad tiene cara de perro. No sé qué significa, pero más o menos usted tendrá la idea. Cuando hay necesidad, muchas veces hay amor al dinero. Y cuando hay amor al dinero, hay raíz de todos los males, y hay codicia, y hay de todo, porque no tenemos, no porque tiene la persona, sino porque no tiene. Alabado sea el Señor. Esto me hace recordar esta historia de la comadre y el finado. Resulta que una mujer lloraba y lloraba y lloraba, y alguien le dijo, comadre, pero yo no sabía que usted amaba tanto al finado. Y le dice, no es que lo amaba, es por el montón de deudas que me dejó. El finado se fue, dicen que en la vida uno viene sin nada y se va sin nada, y el hombre se fue con un montón de deudas encima. Y la pobre comadre lloraba, y no era porque se había ido, sino por el montón de deudas que le había dejado encima. Sí, la persona, el creyente promedio, ni siquiera tiene para el bendito, ¿cómo se llama eso? El ataúd, ni para el ataúd. Y al final la gente llora y uno no sabe si lloran porque se murió o por el montón de deudas y por el montón de que hay que comprar el ataúd, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que correr por aquí, por allí. ¿Cómo hacemos si nadie tiene? Entonces en la vida usted por lo menos tiene que tener suficiente para cubrir sus gastos en caso que usted partiera. Dije por lo menos. A partir de ahí deje para el pancito y un poquito más. Entonces, no sé si me explico. Cuando tenemos esa mentalidad de que no tenemos ni siquiera para una emergencia, entonces estamos en una situación crítica. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Y por qué? Quizá porque nos han enseñado mal. Por eso yo espero que hoy, cuando concluya este tema, a usted le quede una mejor claridad, de modo que usted pueda salir de la pobreza a la riqueza, de la pobreza a la abundancia, porque el Señor vino para eso, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y el apóstol Pablo dice, y a ustedes, a vosotros os conviene, es conveniente y es necesario que nosotros aprendamos, conozcamos y entendamos algunas verdades bíblicas que son parte del evangelio. Y vuelvo a decir, si alguien me dice yo soy apóstol y esa persona está ahí con un montón de ruinas encima, yo dije, bueno, pues será apóstol de qué, cuál evangelio creyó este hombre, porque yo creo un evangelio que a mí en lo personal me cambió la vida de jovencito, y no porque me hubieran heredado nada, sencillamente porque la palabra ahí dice, ¿no?, que cuando nosotros meditemos en esos principios, entonces dice, harás prosperar tu camino. ¿Quién? Harás prosperar tu camino. ¿Quién? Nosotros, ¿verdad?
Bendito sea el Rey. Pero bueno, vamos a aprender correctamente hoy. Entonces decíamos esta parte que dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Bueno, hay gente que dice, yo pues ni vine con nada ni me voy con nada, pero sí, se escapan con deudas y dejan a la comadre llorando por el montón de pagos que tiene que hacer después de que partió el difunto. Entonces, por lo menos tenemos que entender que el principio divino de Dios es que tengamos, el principio celestial es que tengamos suficiente y abundancia en todas las cosas. Esa es la Biblia y esa es la verdad. Y cuando yo la creo, entonces yo digo, wow, entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Es Dios o soy yo? ¿O es mi forma de creer? ¿O es mi forma de actuar? Bueno, vamos a mirar algunos principios. A eso precisamente vamos. Estableciendo principios. Vamos a establecer algunos de los muchos principios que hay, que es importante, si los comprendemos, nos van a traer claridad. Recuerda, porque los hijos de este siglo son más sagaces, son más claros que los hijos de la luz. Tienen una mayor comprensión, sagacidad, comprensión y claridad. Y a nosotros nos han enseñado que tenemos que ser pobres y que tenemos que salir a perder todos los días, ¿verdad? Y si alguien le dice, ay, qué linda gallinita esa, llévesela. Qué bonito ese vestido, cójalo y se lo lleva. Y entonces todo es dar y dar. Y está bien dar. Pero vamos a ver cómo y cuándo podemos dar y cuándo no podemos dar. Porque precisamente por no conocer estos principios muchas veces no tenemos ni para nosotros mismos. Primero, democracia versus teocracia. ¿Qué es democracia? Democracia es el gobierno de los hombres para los hombres. ¿Qué es teocracia? Teocracia es el gobierno de Dios sobre los hombres. Cuando nosotros vivimos en la democracia, vivimos por nosotros mismos, para nosotros mismos y para los demás, y no tenemos en cuenta la teocracia. La teocracia es el gobierno de Dios sobre los hombres. Cuando nosotros tenemos el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, entonces no actuamos como se nos ocurre. No actuamos como Saúl, alocadamente, sino que actuamos con cordura, con prudencia, con claridad. En la teocracia, el Señor puso al hombre para que tuviese dominio y para que gobernara. Bendito sea el Señor. Así es que usted llegó al lugar correcto, al gobierno de Dios, donde se aplican los principios de prosperidad en todas las áreas, donde se crea un evangelio verdadero y completo que cambia y transforma la vida, nuestra familia y nuestros hijos. Génesis 1:28. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. El Señor llamó a Adán para que sojuzgara y señoreara sobre la tierra. Adán y Eva vendrían a ser los administradores, los dueños de toda la tierra, porque el Señor les dio la autoridad y dice, ustedes tienen que administrar. Ahora, ¿qué significa eso? Significa teocracia, el gobierno de Dios sobre los hombres. ¿Y qué es democracia? El gobierno de los hombres para los hombres. Entonces, en la teocracia, yo creo, yo recibo y yo aplico los principios eternos, los principios de Dios, los principios de gobierno sobre mi vida. En estos principios eternos y en este lenguaje parabólico que el Señor llama a nuestra atención para que comprendamos algunas verdades, se nos habla, por ejemplo, de los talentos. Quizá usted ha escuchado muchas veces esto de los talentos, ¿verdad? Que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. A cada uno le dio talentos. Pero hubo uno que lo escondió y no hizo nada, no multiplicó el talento. Los otros sí, pero el que no hizo nada y devolvió el mismo talento, oiga, no fue que lo perdió, fue que lo devolvió lo mismo. O sea, la teocracia Dios le da para que él gobierne y para que él multiplique. ¿Y qué devolvió? Lo mismo. No le trajo deuda, no le devolvió lo mismo.
Y cuando devolvió lo mismo, entonces dice que su señor se disgustó y se enojó. ¿Y qué dijo? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Quítenle el talento que tiene y déselo al que tiene un montón, al que tiene mucho. Y sigue diciendo, ¿verdad? Para aclarar esto, dice, porque al que tiene, ¿le será qué? Le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, ¿qué pasa con el que no tiene? Aún lo que no tiene le será quitado. Esto es muy importante comprenderlo y de verdad que ruego a Dios que el Señor le pueda enriquecer con esta palabra, de modo que usted comprenda. Y es más, así como en secreto voy a decirle un par de cosas que usualmente yo no cuento, pero como estamos aquí en confianza se las voy a decir. Mi hijo mayor es ingeniero aeroespacial y yo recuerdo que el primer regalo que yo le di fue un carro BMW, ¿verdad? Mi hijo menor todavía estaba ahí luchándolo en aquel momento. ¿Y saben qué le di? No le di nada. Y entonces yo le dije, ¿sabe por qué no le doy nada? Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. El día que usted muestre que usted tiene la capacidad para administrar lo poco, en lo mucho te pondré. Claro, llegó un día donde él entendió estas palabras y dijo, la vida no es de gratis ni es de regalado, voy a creer y aplicar los principios bíblicos, y entonces él alcanzó metas. Y también, sí, también hice lo mismo que hice con el hijo menor. Pero los principios bíblicos son para creerlos y vivirlos. Al que no tiene se le quitará. Pero nosotros vemos ahí por una persona que no tiene y hasta lo que nosotros no tenemos sacamos a ver de dónde. Pero si el Señor dijo al que no tiene se le quitará, digo, que aprenda, que miremos la palabra. ¿Por qué muchas veces la gente está donde está? Porque no aplica los principios de la teocracia, no aplica los principios del reino. Lo poco que yo pueda tener en mi vida debo de multiplicarlo. Y esto lo vamos a tener más claro en los pasajes siguientes. Pero es muy importante que nosotros comprendamos, primero, que seamos honestos y digamos, quizás yo esté en la situación que esté porque yo mismo me lo he buscado, he administrado mal, he pensado mal, he creído mal. Y entonces es tiempo de hacer las cosas bien para usted, claro, para su familia también. Enseñe principios del reino, no solo aplíquelos a su vida, aplíquelos a sus hijos, aunque a veces duela, porque muchas veces vienen y no cuidan. A ver si no me llama el hijo mío y me dice, ¿qué está hablando usted de mí? ¿Verdad? Esto es un celular. Y yo recuerdo que mi hijo mayor, como todo joven, lo cogía y lo tiraba como si fuera un platillo volador, un frisbee, ¿verdad? Y siempre me llamaba, se me quebró el celular, se me quebró la pantalla, vaya, compré otro. Se me quebró otra vez el celular. Pero yo siempre notaba que cuando lo cogía, no como uno que lo pone ahí con un cuidadito, ¿verdad? Él lo tiraba. Entonces, claro que todo el tiempo se estaba quebrando. Pero muchas veces nosotros, quiero decir, nosotros los padres o nosotros mismos en nuestra vida tenemos que saber y tenemos que entender que necesitamos aplicar los principios del reino y lo que tenemos debe de ser multiplicado, no tiene que ser desperdiciado. Mateo 25:30 dice, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, yo tengo la dicha que, como les digo, el Señor ha sido más que bueno en mi vida, porque le he creído a la palabra y ya a la edad que tengo puedo decir, he sido prosperado, he sido victorioso, he sido vencedor. ¿Por qué? Porque he sido muy inteligente, porque le he creído a Dios, sencillamente. No ha sido cuestión de escuela comercial, no ha sido nada de eso, ha sido porque le he creído a Dios y he aplicado los principios bíblicos en mi vida desde muy joven, y eso me ha dado una vida tranquila. Eso me ha ayudado a que yo no esté en las tinieblas de afuera,
porque el siervo inútil, por no multiplicar lo que se le da, muchas veces está en las tinieblas de afuera y está en una gran necesidad y en un gran lloro y en un crujir de dientes. Cuando dos caen en las tinieblas de no tener, ¿sí? ¿Ha visto usted que muchas veces la persona llega y dice, es que mire que no tengo, que la luz, que el agua, que esto, que el teléfono, que todo, y entonces ya no es uno que está en las tinieblas, sino que se lleva al otro también? Lo que uno tiene que preguntarse es, ¿por qué yo, o por qué la persona, o por qué mi familiar, o por qué mi hijo, o por qué mi tío, por qué están donde están? Están así porque la vida ha sido injusta, porque Dios no les dio semilla para que siembren, porque Dios no les ha proveído o porque quizás no han aplicado los principios bíblicos. Porque al que tiene se le dará, al que coge un talento, porque el que ha sido fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Vamos a ver esto de el barbecho. ¿Qué es el barbecho? La Biblia habla del barbecho. Bueno, barbecho significa terreno de labor que no se siembra. El barbecho es un terreno que está creado para que sea sembrado, pero que no se siembra. Entonces se está desperdiciando. Ok. Proverbios dice 13:23, en el barbecho de los pobres. Oiga, porque aquí hay una verdad muy importante. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio, porque los hijos de este siglo son más sagaces, tienen una comprensión más clara en los negocios y en el trato con sus semejantes. Es muy importante que entendamos, no es que Dios sea malo, no es que Dios le dé a unos y a otros no les dé, es que unos son descuidados y no tienen claridad en su vida ni en su administración financiera. En el barbecho, en el terreno para la siembra de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de entendimiento. Entonces no es que no hay, no es que al pobre no tiene nada, el Señor le dio también, pero ¿qué hace? Deja que se pierda, ¿sí? Deja que se pierda. Es mejor tener cosas, espero que me esté escuchando bien, es mejor tener cosas y que le sobren a uno y no necesitarlas. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo, tal vez sea malo, no debería hablar de mí porque no me gusta, pero voy a decirles, ok, antes de que salieran los televisores de 85 pulgadas, Sony, carísimos, no habían todavía aquí en las tiendas de Best Buy en Estados Unidos, y yo lo preordené. Bueno, tengo un tele muy grande y no lo uso. ¿Y por qué no lo uso? Porque me ocupo en el barbecho, porque estoy ocupado siempre sirviéndole a Dios, viendo esto, viendo lo otro, haciendo, produciendo. Pero hay gente que no tiene y se la pasa con jueguitos ahí de PlayStation y todo eso, matando monstruos y eso. Entonces, ¿usted cree que esa es una buena manera de prosperar? No. Yo prefiero mejor tener un tele o un montón de cosas que no uso porque me sobran, porque Dios me bendijo y me prosperó, que no estar perdiendo el tiempo dejando que el barbecho se pierda porque no hago nada o porque no siembro. O sea, la vida es esto, es una actividad continua, es una actividad productiva. Y este es el evangelio, que el evangelio produce y cambia mi mente, todo mi alrededor, toda mi vida, todas mis circunstancias, quita la pobreza, quita la ruina, la tira por allá y me bendice y me prospera y me hace alcanzar cosas que yo nunca me imaginé que podía alcanzar, porque yo comencé a creer en una palabra productiva que cambia todo mi alrededor. Entonces, qué bueno, tengo de sobra, tengo abundancia. ¿Por qué? Porque soy productivo, porque no dejo que el barbecho se quede sin hacer nada. ¿Sí? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio. Si a nuestros padres no comprendieron este evangelio, es tiempo que usted lo comprenda y que se lo transmita a sus hijos para que no les pase lo mismo. La semilla y la sementera. Precisamente el apóstol ahí en 2 Corintios 9:10 dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come.
Entonces, el Señor da semilla. ¿A quién se la da? Al que siembra, para que siembre, para que siembre. Ah, pero viene la semilla a nosotros y ¿qué hacemos? La sembramos. Estoy hablando de una vida productiva, estoy hablando de no comerse uno lo que no está destinado para que se lo coma. Hay cosas que están ahí para que uno las tenga como semilla. Que no lo llore a usted la comadre y que luego diga, ¿por qué llora comadre? Usted lo quería mucho, no es que me dejó lleno de deuda. Por eso estamos llorando aquí todos, no es de dolor, es de la tristeza del montón de deudas que nos dejó. Amados, entonces dice que Dios da semilla al que siembra. ¿Para qué? No para que la comamos. Ah, pero viene alguien y se comió las semillas y se comió todo, luego entonces viene a quitarle lo suyo. Y usted dice, bueno, yo tenía esto aquí guardadito para producirlo, pero tome, ahí se lo doy. Entonces ya no es uno, ahora son dos en pobreza y en necesidad. El que da semilla al que siembra, la semilla no es para comérsela, es para sembrar. Y no le estoy diciendo que manden plata aquí, no, estoy hablándole de su vida personal, de su vida, de su familia, de su hogar, de su economía, de aplicar principios del reino que transformen su vida una vez y para siempre y la vida de sus hijos. Cuando estos principios se transmiten, entonces se va ese espíritu, ese demonio de ruina, de maldición y de pobreza, y entonces ya no hay. ¿Qué es lo que trae el amor al dinero? Codicia a raíz de todos los males, porque quien no lo tiene hasta mata para tenerlo, pero el que lo tiene no, el que lo tiene un corazón bondadoso y más bien quiere ayudar porque abunda y le sobran las cosas. El que da semilla al que siembra y pan al que come. Ese es un principio bíblico. Dios a todo ser humano le da semilla. Y si esa persona se comió la semilla y no la sembró o no la guardó o ese talento vino y lo escondió o lo perdió, pues bueno, quiere decir que esa persona posiblemente esté en las tinieblas de afuera. Ah, pero ahora va a venir a traerle las tinieblas a usted y a dejarlo caer a usted también en ruina. Por eso es que hay que tener cuidado. Porque yo muchas veces rompo los principios bíblicos y también me caigo en una calamidad porque me comí lo que no tenía que comerme, la semilla. 2 Corintios 9:10 dice, proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es sementera? Sementera es acción de sembrar. Entonces viene Dios y ¿qué hace? Él da semilla al que siembra. Porque yo veo mi vida como un campo donde yo siembro y donde yo cosecho y donde yo recojo la cosecha, escuche, y entonces vengo y guardo semilla. Así es como funciona el principio de prosperidad económica. Para que usted o sus hijos sean millonarios, este es el principio. ¿Cuál es el principio? Tengo semilla, siembro, multiplico el talento, recojo la cosecha y vuelvo a recoger semilla, pero si antes tenía un 5% de semilla, ahora voy a guardar un 6% de semilla para que la cosecha sea más grande y cuando vuelva a cosechar, porque no me comí la semilla, la sembré de nuevo en la vida, ese talento lo multipliqué, ahora voy a recoger no un 6% de semilla, sino un 7, un 10, un 15 y llega el momento donde usted dice, wow, ahora tengo un montón de cosecha y tengo un montón de semilla, estoy en abundancia, estoy en prosperidad. ¿Y por qué? Porque reconozco los principios del reino y reconozco los principios del gobierno divino y he establecido los principios del gobierno de la teocracia de Dios en mi vida, porque entiendo que Él me ha puesto a señorear, Él me ha puesto a gobernar y Él me ha llamado a bendición y entonces no vivo en una democracia donde el hombre vive por el hombre y el hombre hace lo que le da la gana, sino que vivo en una teocracia donde Dios es mi gobernador y yo le rindo cuentas a Él y Él me ha llamado entonces a multiplicar, Él me ha llamado a cosechar, Él me ha llamado a guardar semilla, cada día más semilla y a tener siembras más grandes de tal modo que yo camine en bendición. Sí, porque hay gente que habla de la bendición de Abraham y entonces dicen Abraham y espiritual y todo muy lindo, pero no es solo eso, Abraham fue un hombre que fue enriquecido en todas las cosas. Esa es la bendición completa. Ese es el evangelio, un evangelio que cambia todo nuestro alrededor, cambia lo espiritual, cambia lo material, cambia lo económico. Y si no nos han enseñado así, pues nos han robado
porque nos han metido una mentalidad de pobreza, una mentalidad para perder, y entonces cada día quizás salimos viendo a ver cómo perdemos. Y como decía, pues uno, ay, mira qué lindo solas usted. Sí, yo lo hago. ¿Y cuánto cuesta? No, nada, no, lléveselo, yo se lo regalo. Digo, le pidió permiso a la teocracia, le pidió permiso a Dios antes de tomar la decisión. No, ¿verdad? ¿Qué zapatos tan lindos? Cójalo, ay, qué vestido tan lindo, lléveselo también, llévese la canasta, pero ¿podemos hacer eso? No. En la democracia sí, porque nosotros vivimos por nosotros, para nosotros, y hacemos lo que quieran el gobierno de los hombres y para los hombres. Pero en la teocracia no. En la teocracia nosotros multiplicamos, tenemos semilla y entonces cosechamos y guardamos semilla y seguimos cosechando. Y si entonces el Señor nos dice hay que sembrar en buena tierra, hay que hacer esto y hay que hacer lo otro, entonces ¿qué hacemos? Lo hacemos, porque es la teocracia, es el gobierno de Dios, no es nuestro gobierno, no es nuestra forma de pensar, son los principios eternos. Ahora, si nosotros los creemos y los aplicamos, si nosotros los creemos y los aplicamos en la familia, a nuestros hijos, les haremos mucho bien, muchísimo bien. Quizá un día a usted le toque hacer como hice yo, ¿verdad? Y decirle al hijo menor, usted como no tiene, ¿cuánto le toca? Nada, porque no tiene. El día que tenga, entonces va a tener mucho más, porque cuando tenga yo le voy a dar, y entonces va a haber sobreabundancia, porque ese es el principio bíblico. Hay gente que anda dando vueltas ahí en el desierto y están ahí porque han actuado incorrectamente, y nosotros queremos sacarlos del desierto y nos quedamos nosotros también en el desierto porque no nos damos cuenta que están en el desierto con un propósito, que aprendan algo. Entonces tenemos que ser responsables de aplicar los principios bíblicos. Entonces la semilla, ¿qué? Se multiplica. Primero tenemos un 5% de semilla, y luego un 7, y luego un 8, y luego un 10, y luego un 15. Claro, al principio usted dice, uy, pero ¿cómo voy a guardar yo semillas si apenas tengo para vivir? Al principio duele, sí, al principio duele. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que comer menos? Tal vez, yo no sé. Pero cuando usted aplica el principio y usted dice, wow, ahora ya tengo un 10% de semilla. Me costó este año, pero tengo un 15%. Y el otro año usted dice, ahora no tengo deudas, ahora me está sobrando. Y entonces usted dice, esto está bien. Y ahora no me duele tanto, no me sacrifico tanto. Ahora ya tengo algo guardado, tengo algo en el banco. Ahora la comadre no llora. O si llora, llora porque me ama, pero no llora. Las personas no lloran porque la dejé con deudas, no. Porque entonces yo tengo suficiente para mi vida y hasta para otros. En el gobierno de Dios, haciendo como Él dice, no como a mí me parece, sino como Él dice, porque yo soy su mayordomo. Yo he sido llamado a gobernar y a señorear sobre la tierra. Dios no me llamó a miseria ni a pobreza. Y si estoy ahí es porque no he comprendido sus principios bíblicos, porque seguro estoy que Dios le ha dado a usted mucha semilla también. Si la ha tirado por ahí o la ha repartido sin pedirle permiso a Dios, ya esa es otra cosa. Pero seguro estoy de que Dios le da a todos, como dice la Biblia, a todos le da semilla, al que siembra, ¿verdad? Al que siembra. Y al que, ¿qué dice? Proveerá y multiplicará vuestra sementera. ¿Qué es sementera? Acción de sembrar. Entonces yo vengo y tengo un 1% de semilla guardado, luego tengo un 2%, y luego Dios, ¿qué hace? Provee y multiplica mi acción de sembrar o mi sementera. O sea, mis ahorros los va multiplicando, porque entonces Dios ve que yo tengo semilla, yo siembro, yo recojo, yo tengo más semilla, yo siembro, yo recojo, y entonces yo comienzo a fluir en una acción de sembrar o de multiplicar en mi sementera. La multiplicación de Dios viene a darse en mi vida cuando yo camino conforme a los principios de la teocracia, donde Él es el que gobierna. Entonces, en este gobierno dice que al que tiene le será dado, y al que no tiene se le quitará hasta lo que no tiene. O sea, imagínense qué tremendo, ¿verdad? Administradores de los bienes de Dios. Somos administradores de los bienes de Dios. Aquí ya casi concluyendo, muy importante que usted comprenda este principio, porque es muy, pero muy importante.
Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas en él, en Cristo, cabeza de la nueva creación. Todas las cosas fueron creadas, entonces, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado en él, pero no solamente esto, mire lo que dice el verso que sigue, dice, todo fue creado por medio de él. ¿Y para quién? Y para él. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos mayordomos. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos? Es que nosotros gobernamos de lo que es de él. Fue por él y para él. ¿De quién es mi ropa? Todo lo que se ve, sigue diciendo, él es antes que todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Entonces, todas las cosas visibles, dice acá, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles. ¿Qué usted ve? Todo lo que usted vea fue creado por él y para él. Todo lo que usted vea y hasta lo que no ve fue por él y para él y creado en él. Entonces, todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él. Cuando todas las cosas que yo tengo honran a Dios. ¿Y cómo honran a Dios? Porque soy un buen gobernador, porque soy un buen mayordomo, porque estoy sojuzgando la tierra y señoreándola como él lo planeó. Entonces yo soy responsable sobre lo que él ha puesto en mis manos y todo lo que yo tengo, absolutamente todo lo que yo tengo le pertenece a él. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo hago lo que yo quiera con lo que yo tengo. No, yo lo cuido, yo lo guardo, yo lo multiplico, ¿verdad? Vengo y me quito este saco, por ejemplo, y no lo agarro y lo tiro por ahí. ¿Por qué? Porque no es mío, es del Señor, fue creado por él y para él. Entonces el bendito saco va a durar quizá como 10 años más de lo que hubiera durado en las manos de un descuidado. ¿Y por qué yo soy cuidadoso? En todo, porque no es mío, porque fue creado por él y para él. Entonces, cuando yo honro estos principios, resulta que al que tiene un talento se le da otro, al que tiene 5 se le dan 5 más. Y entonces de un pronto a otro yo me veo envuelto en una vida de abundancia, donde no tengo necesidad de las cosas, sino que aquella palabra que dijo el apóstol, que él se empobreció para que yo fuera enriquecido, se aplica a mi vida. Y entonces ya yo no ando con una mentalidad de deudas, ni de necesidades. Yo una vez dije algo, y lo voy a decir de nuevo, y vuelvo con toda, me disculpo porque no me gusta hablar de mí, no me gusta hablar de mí. Pero una vez yo dije, yo no sé lo que es tener una deuda. No lo sé. Esa es una dicha. Yo no sé lo que es tener una deuda. Yo no sé lo que es tener que decir a alguien, déme prestado porque no tengo. No lo sé, no lo conozco. Porque mi papá una vez me dijo, papito, no se coma lo que no es suyo. Nunca vaya y ande pidiendo fiado a crédito en la tienda porque eso le va a salir más caro. Entonces, claro, yo comencé bajo un principio, el principio de me como lo que tengo y lo que no tengo no me lo como. Y tengo semilla, me la como. No me la como, que me den ganas de comérmela y me dé hambre, no me la voy a comer, voy a dejarla ahí para sembrar. Entonces, ahorros, ¿sí? Yo me recuerdo, y ahora sí, otra vez, ¿verdad? Me disculpa, pero yo me recuerdo que desde que mis niños tenían como 5 años, creo que el banco en Costa Rica ya permitía abrirles cuenta de ahorros y ya ellos tenían su cuenta de ahorros de pequeñitos, los dos. Entonces, esos son principios de ¿qué? De poner una semillita aquí, otra allá, pero son semillas que hay de dónde, hay para una próxima cosecha. Necesitamos aprender y sobre todo enseñarle eso a nuestros hijos y no salir al mundo cada día viendo a ver qué perdemos, sino viendo a ver qué ganamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a ganar. A eso nos llamó, a ganar. Entonces ahora no vamos a decir, no, ese sí lléveselo, no. ¿Verdad? Llévese la gallinita, llévese el pato, llévese el gallo. Bueno, si el Señor dijo sí, pero si el Señor no dijo no. ¿Por qué? Porque yo soy llamado a multiplicar. La que tiene gallinitas, si tiene 5, pues que el año que viene tenga 10. Porque eso es la multiplicación de Dios. Así Dios quiere que seamos en todas las cosas. Una vez de niño, a mí me dijeron algo que yo, pues, ahora entiendo que eran mentiras. Pero en aquel tiempo yo lo creí. Y yo veía que en mi,
los chinos, que uno le dice chinos, ¿verdad? Que a veces son de otros países como Japón y no son chinos, pero uno le llama chinos a todos y ellos se enojan. Si no son de China, son de Japón, en Corea del Sur dice yo no soy chino, ¿por qué me dice chino? Yo soy de Filipinas, yo no soy chino. Bueno, lo que nosotros llamamos los chinos, pues yo me he dado cuenta que tenían vendían cosas de comer, tenían su tienda, muchas veces tenían ¿verdad? Su restaurante y todo eso. Y a mí un día me dijeron, es que los chinos, lo que pasa con ellos es que ellos siempre, todos los inquitos que se encuentran tirados en el suelo los juntan. Y claro, cuando ya el chinito pequeñito llega a ser grande, tiene tantos inquitos que entonces viene y ya se compra una tienda. Y yo lo creí, y yo desde pequeñito, yo decía, me encontré un centavo en el suelo, y yo corría a juntarlo. Va para la alcancía, otro centavo. Yo un día dije, pero ¿cómo la gente tira tanto centavo ahí en el suelo? Si no se dan cuenta que aquí es donde están los negocios, aquí es donde están las tiendas, aquí es donde está toda la prosperidad. Yo creía eso. Y como yo creía eso, cuando mi papá viene y me dice que no hay que comerse lo que uno no tiene, pues entonces yo pues dije, sí, es cierto, aquí hay un principio real, que es el principio de tener la semilla y multiplicarla y multiplicarla y multiplicarla y seguir en una multiplicación y conocer y entender que todo fue creado por y para Él. Ahora yo no dispongo, ahora yo dejo que sea Él quien haga y diga. Sí, es que Dios no nos llamó a sembrar en mala tierra. Muchas veces usted viene y pone la semilla en las piedras y pone las semillas entre espinos y la semilla se pierde. ¿Y por qué? Porque Dios nos llamó a ponerlo en buena tierra para que haya una prosperidad y para que no tengamos tierra sin cultivar, sino que cultivemos todas las cosas. Pero muchas veces el pobre, aunque haya abundancia de pan en su barbecho, no puede cultivar. ¿Por qué? Porque se comió la semilla. Entonces no aprendemos a ahorrar, no aprendemos a guardar. Cuando aprendemos a ahorrar, es tan interesante que entonces se cumple a plenitud. Escuche, se cumple a plenitud esto de que al que tiene se le dará. Por ejemplo, en Estados Unidos se habla del crédito. Usted tiene un buen crédito, entonces vienen y le ofrecen dinero. Pero cuando usted tiene un buen crédito y usted tiene semilla y entonces no se ha comido la semilla, entonces el banco dice, bueno, pues a yo le ofrezco, pero no toma el dinero que le estoy prestando. Ellos vienen y quieren prestar para cobrarle un montón de intereses. Pero cuando ellos se dan cuenta que usted puede, porque administra bien su vida, entonces ellos dicen, esta persona no es una desperdiciada, pero queremos tenerle como cliente. Entonces, a mí me llega una solicitud, varias, pero una de ellas dice, queremos que usted se haga cliente de nuestra tarjeta de crédito. Por ser nuestro cliente le pagamos $500. ¿Ven la diferencia de yo ser una persona que necesita una tarjeta de crédito donde me va a cobrar un montón de intereses a que una tarjeta de crédito me llame y me diga, le pagamos $500 para que usted sea nuestro cliente? Entonces, al que no tiene, va a gastar dinero y le cobra un montón de intereses. Al que no tiene se le quitará, pero el que tiene, porque supo guardar y ahorrar, se le va a dar. Entonces me llaman y me dicen eso. Ahora, esas son reales, principios reales que se aplican en esta vida, que fueron enseñados desde antes, pero que en el tiempo de hoy todavía existen y que si nosotros no los hemos aplicado, tenemos que enseñarlos a nuestros hijos, que no digamos como este hermano, mi papá fue pobre, él fue zapatero y yo ahora soy pobre y todos mis hijos van a ser pobres, pero van a heredar el cielo. ¿Verdad? Tremendo, ojalá que sí, porque yo creo que la herencia de Dios y del cielo se ve en todo y tenemos que hacer que este evangelio prospere nuestras vidas, prospere nuestra familia. ¿Sí? No sé si usted me comprende, aquí no estamos solo por decirle renueve su mente, vea estrellitas, no, el interés aquí es que usted sea una persona sana, saludable, bendecida, prosperada económicamente y en todas las áreas de su vida, porque así es Dios. Sí, si a uno le enseñan ese Dios que solo se ocupa del alma y que ahí lo demás a ver cómo le vaya, no, ese no es Dios. Dios quiere que prosperemos en todas las cosas. Amado, deseo que prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
¿Cuál es el principio? El reino de Dios, el gobierno de Dios, la teocracia, la mayordomía. Yo gobierno, yo reino, yo administro para Dios. Dios me quiere en bendición. Dios me quiere sobre las cosas, no debajo. Él me quiere en abundancia, porque yo voy a ser un mayordomo, un administrador responsable. Primeramente el reino de Dios. Cuando yo pongo el reino, su reinado. Y vuelvo otra vez, no solamente esto que dicen Romanos, que reinarán en vida, se refiere a lo espiritual. No, se refiere a un reinado completo. Dios quiere que reine sobre el diablo, sobre el pecado, sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, que reine sobre la pobreza y mi economía, que reine. Eso es reino. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Cuando yo reino, cuando yo le creo, cuando dejo que Él gobierne mi vida, que Él dirija mis acciones, cuando yo creo en sus principios de prosperidad económica, financiera, entonces todas estas cosas nos serán añadidas. Bendito sea el Rey.